Un día, un príncipe fue a visitar a un sabio maestro y le preguntó: Maestro, ya que usted tiene tanta sabiduría, necesito que me muestre a Dios. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Quién es Él? Muéstreme el camino, maestro. Mm. ¿Y tú quién eres acaso? Ah, yo soy, disculpe, no me presenté, mi nombre es Gallendra. Mm. Pero ese no eres tú, eso es tu nombre. Ah, sí, tiene razón, maestro. Yo soy el príncipe de la región del norte. Eso tampoco eres. Eso es a lo que te dedicas, ¿o no? Sí. eh, entonces me imagino que simplemente solo soy un ser humano como todos los demás. Claramente no eres de la especie animal, claramente no eres una planta, eres un humano, pero esa es tu especie. ¿Tú quién eres? Mm, Bueno, pues yo soy lo que creo, por lo que lucho, mis ideales, soy lo que siento y los sentimientos que llevo adentro, soy este cuerpo. No, esas son situaciones de vida y son compuestos de tu mente. Pero tú, ¿quién eres? Mm, No, no sé, maestro. Realmente parece que no me conozco a mí mismo porque no sé quién soy. Por favor, dígame y también qué tiene eso que ver con la pregunta que le hice sobre Dios. Mm, Es porque tú eres Dios. Tú eres el ser, el centro que constituye todo. Pero vives tan perdido en aquello que aparentemente eres que no te has dado cuenta. Solo a través de la meditación, del estudio y de la reflexión podrás darte cuenta, no solo con la mente, sino como una experiencia real de que eres el ser. Bueno, qué alegría estar aquí con todos y todas ustedes, mis queridos soñadores. Cada noche nosotros haciendo la mejor pirueta posible para tratar de acordarnos de nuestros sueños. Y bueno, ojalá este curso marque en nuestras vidas igual una experiencia respecto a la relación con los sueños diferente a la que hemos venido teniendo normalmente y que los sueños nos sigan revelando muchas cosas. Recuerden que todo es muy útil, ¿no? El recordar sueños, el darse cuenta, wow, cómo pude soñar con esto y no darme cuenta, los mensajes tan bellos que a veces a uno le llegan a través de los sueños.
Y si logramos tener estos momentos de lucidez, genial, ¿no? Estamos todos igual aprendiendo de una dimensión que para muchos todavía nos será un poco ajena. Vamos a comenzar la clase de hoy y a dedicar por lo menos las próximas 3 sesiones a aprender un nuevo yoga, que es el yoga del dormir. Estamos en este momento haciendo referencia a los primeros 3 capítulos de el yoga del dormir del libro de Tenzin Wangyal Rinpoche. Entonces, vamos a tener la clase de hoy para entender qué es el yoga del dormir, en qué se diferencia el yoga del soñar y 2 prácticas sencillas para iniciarnos en este tipo de yoga. Entonces, bueno, ya aquí nos estamos metiendo también a un terreno profundo de comprensión de la naturaleza de la mente. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacerlo de la forma más paulatina posible. Nosotros, bueno, todavía más grueso. Nosotros tenemos diferentes capas. O sea, uno piensa que uno es el cuerpo y lo que le pasa en la vigilia, ¿sí? Pero cuando uno empieza a establecerse en este camino, y por eso es tan importante esto que estamos creando, la comunidad, la sangha, el recuerdo, cuando tienes personas que también te recuerdan esto, que es muy importante, que normalmente no ocurre en nuestra oficina, empieza uno a darse cuenta que aquello que uno denomina la vida no es tan sólido como uno piensa, sino que hay un montón de capas que constituyen lo que denominamos en esta experiencia, Fernando, en la de este cuerpo-mente. Hay varias capas. Casi siempre nosotros tendemos a prestar demasiada atención a algo que nos mueve mucho, que nos aflige mucho en el estado de la vigilia, y eso nos tiende a consumir mucha energía de atención. Pero existen momentos en que la mente está más abierta, más relajada, y nos damos cuenta de sutilezas de la vida, así como nos describía ahorita Gloria en el trabajo que está haciendo con los sueños, que es lo que más ha hecho es prestar atención en la vigilia, y eso es muy, muy, muy valioso, porque esa es la práctica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias capas. La capa más gruesa es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material. ¿Listo? Este cuerpo que está en constante cambio y que nosotros vivimos la experiencia de la vida a través de este cuerpo. Este cuerpo tiene una característica particular y es que tiene órganos de percepción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. E interpretamos la realidad de esa forma. Vamos viendo, vamos oliendo, vamos escuchando, vamos saboreando, vamos tocando, y eso genera unos estímulos corporales de, de, de relación con el mundo, ¿sí? También tenemos unos órganos de acción, dice el Vedanta, la filosofía de la India, que es nuestras manos, nuestros pies, nuestros genitales, eh, el ano, son los órganos que tienen otro tipo de generación, de acción, de conexión con la tierra, de hacer cosas,
de ir al baño, de la sexualidad. ¿Mm? Entonces tenemos estos órganos que reciben y estos órganos que dan. Y eso constituye una experiencia como la experiencia también de un animalito, ¿sí? Tenemos un cuerpo. Pero tenemos otra dimensión de nosotros que es, entonces eso le llaman el cuerpo grueso o el cuerpo físico, digamos. El cuerpo físico. ¿Mm? Con sus órganos receptivos y sus órganos de acción. ¿Listo? Pero nosotros también tenemos un cuerpo mental. El cuerpo mental constituye gran parte de nuestra experiencia, porque el cuerpo mental es el que hace que el cuerpo toque algo y sienta placer o sienta rechazo. Huela algo y sienta gusto o sienta disgusto. ¿Mm? Hay toda una información cerebral relacionada con experiencias del pasado y que nos dan una sensación de que hay cosas placenteras y cosas que no son placenteras. ¿Mm? Si solo fuéramos cuerpo físico, no podríamos tener esa experiencia, pero hay una dimensión de la mente que nos está diciendo qué sabe rico y qué no sabe rico, qué duele y qué no duele. Entonces, eso ya es parte del cuerpo mental. Sin embargo, el cuerpo mental en los seres humanos es todavía más sutil y empieza a tener una dimensión emocional, ¿sí? Entonces tenemos toda una serie de emociones, de alegría, dicha, compasión, pero también tenemos ira, celos, vergüenza, ¿no? Toda una serie de emociones. Y estamos normalmente enfocando nuestra energía vital en ese plano mental y emocional, porque esta experiencia de la mente no solo se traduce en emociones, sino también en pensamientos. ¿Mm? Entonces, tenemos un montón de pensamientos en la mente y tenemos pensamientos mejor organizados que denominamos ideas o intelecto o conocimiento. ¿Mm? Entonces, nuestra experiencia humana ya viene dada por estos cuerpos. Sin embargo, también tenemos un cuerpo kármico, según el budismo tibetano. ¿Mm? Entonces, el movimiento de la energía vital en nuestro cuerpo a través de los canales tsa, de el prana, de la energía vital, o lung en tibetano, está condicionada por el karma, que fue lo que vimos en las primeras clases. ¿Mm? Entonces, nuestra experiencia en la vida está dada por ese movimiento de la energía a través de nuestro cuerpo kármico que nos da pensamientos, emociones, proyecciones, sensaciones, ¿sí? Y eso determina nuestra experiencia. Entonces, no sé si ustedes son como conscientes de la fuerza que eso tiene. Cuando les digo que nuestra experiencia de la vida es una proyección de nuestra propia mente. Y me estoy refiriendo a este contacto entre el pensamiento, las emociones y nuestro cuerpo kármico. Recuerdo que una vez vi un programa en televisión española de tratamientos para la depresión y eso fue hace tiempo, no sé eso cómo estará ahora, pero ya ponían chips en los cerebros de las personas para cambiar estados emocionales. Entonces mostraban a una señora
que sufría de una depresión terrible y que se sometió a ese tratamiento. Le pusieron el chip y desde un laboratorio los científicos empezaban a afinar el chip. Entonces hacían a la palanquita y la señora, y ellos hacían la señora, ay, ya me estoy sintiendo mejor. Uf, guau, uy, me estoy sintiendo espectacular. Y hacían y la señora, ay, ay, qué rico, gracias, ¿cómo me estoy? Uy, gracias, uf, genial. Entonces ellos le afinaban el chip para que ella quedara no muy emocionada, no muy triste, sino eso fue muy fuerte, porque es literalmente lo que pasa dentro de nosotros. La forma en cómo nosotros interpretamos la realidad nos produce la sensación que tenemos respecto a lo que es la vida. ¿Mm? Y en medio de nuestra ignorancia, damos demasiada fuerza a esa percepción, a esa sensación, y vivimos bajo la ilusión de que así es la vida. Pero en realidad es una forma emocional de interpretarla. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo kármico e inclusive un cuerpo causal. ¿Mm? Un cuerpo todavía más sutil, donde se guarda información muy sutil de la cual normalmente no somos conscientes, ¿sí? Eh, Podría ser interesante o seguramente algunos de ustedes tienen experiencia, por ejemplo, también en las experiencias de viajes astrales, donde uno ocupa una dimensión más sutil, el cuerpo astral, y uno viaja con una velocidad impresionante por muchos lugares y otras dimensiones. ¿Mm? Y todo eso vive dentro de nosotros y somos profundamente ignorantes de todo eso que implica Fernando o Adriana o Alexandra. ¿Mm? Entonces, esa es una constitución que tenemos constantemente. Es decir, constantemente estamos en una relación de cuerpo físico, de pensamientos, de emociones, de inconsciente sutil, de experimentación de nuestro cuerpo kármico, todo el tiempo, todo el tiempo. Y nuestra mente transita a través de unas experiencias que están más ligadas a un cuerpo que a otro. ¿Listo? Y nuestra mente transita por esas experiencias continuamente, sin parar. La mente es más parecida a un río que a un cerebro. Cuando uno piensa en la palabra mente, uno se imagina el cerebro. No, pues por lo menos a mí me pasa eso. Pero realmente la figura más apropiada de mente es un continuo mental, un flujo, como un río, de lo cual también somos profundamente ignorantes. Entonces, ¿qué estados de conciencia transita este río? El primero, el estado de la vigilia, ¿m? Que es este estado en el que estamos, ¿cierto? Sí, estamos aquí en la vigilia. Ajá. Y este estado lo consideramos muy real, muy real. Este es el verdadero Fer, con sus ideas, sus emociones, sus problemas, su familia, sus amigos, su carrera. ¿Mm? Esto soy yo, dice el de la vigilia. Sin embargo, llega un momento donde uno empieza a
diluirse de esa vigilia y a empezar a ver que uno está en España, que uno está manejando un bus y uno se va para allá. ¿Mm? Ese estado se llama el estado del sueño. Y en ese estado del sueño, uno siente que esa es la realidad absoluta. Uno siente que uno es un conductor de bus en España y que se abre el bus y se sube el Dalai Lama y el Dalai Lama no tiene plata y uno lo deja pasar y uno sigue andando y se encontró con el abuelo difunto y el abuelo difunto se sentó al lado de uno y uno se fue charlando con él todo el camino y se cruzó una camioneta y casi nos matamos. Para el Fernando del sueño esa experiencia es absolutamente real. La vigilia y las clases que Fernando da de sueños no existen. La realidad para ese Fernando es estar manejando el camión en España. ¿Mm? Y no la cuestiona. Un tercer estado es que ese video de ser un camionerito en España con el abuelo y el Dalai Lama y la tractomula empieza también a diluirse y entra uno en un estado de nada, aparentemente, de nothingness, de nada. Ahí sigue existiendo una dimensión más sutil del yo, pero no es un yo con objeto, no es un yo con pensamientos, ni con emociones, ni con cuerpo, pertenece mucho más al cuerpo causal. ¿Mm? Y ahí se encuentra completamente suspendida la conciencia, sin importarle el Fernando del sueño ni el Fernando profesor. ¿Mm? E inclusive esos son los tres estados por los que pasamos normalmente, antes de nombrar el otro. Entonces nosotros pasamos normalmente por esos estados todo el tiempo. En sánscrito, entonces el estado de la vigilia, a cuerpo físico, puse aquí cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo kármico, cuerpo causal. Y tenemos el estado de la vigilia, que en sánscrito es Vaishnavara, Vaishvanara, Vaishvanara. El estado de el sueño, Tejas, no, Prashna, y el estado del sueño profundo, Tejas. ¿Mm? Entonces, nuestros cuerpos están más ligados a un estado de conciencia que a otros. Nuestro estado de la vigilia está más ligado al cuerpo físico y al cuerpo mental. ¿Listo? Nuestro estado de vigilia está muy ligado a nuestro cuerpo físico. No puedo traspasar paredes ni nada. Acá me pego, aparentemente. No, mentira. Me pego. Y también ligado a nuestro estado mental. Entonces, a mis emociones, a mis pensamientos. ¿Mm? Pero cuando empiezo a soñar, el cuerpo físico desaparece. ¿Mm? Ya no tengo una relación con la realidad a partir de mi cuerpo físico,
sí puedo atravesar paredes, sí puedo volar, sí puedo estar en este momento en España y al otro segundo a la velocidad de la mente en la India y al otro segundo a la velocidad de la mente en el Amazonas. No tengo ya el cuerpo físico, pero sí estoy viviendo el cuerpo mental y el cuerpo kármico. ¿Mm? Porque los sueños, recuerden, es una proyección de nuestro aprendizaje kármico, como ya lo hemos estudiado. ¿Mm? Entonces, nuestra vida prashna del sueño está ligado al cuerpo mental y al cuerpo kármico. Y cuando el cuerpo mental se empieza a diluir, entramos únicamente al cuerpo causal. ¿Mm? Un cuerpo mucho más sutil, de información más sutil todavía. ¿Mm? Los canales de energía quieticos, todo el cuerpo en un estado de recarga, como un celular que se enchufa a la fuente y empieza a recargarse, un espacio vasto donde todos estamos conectados, ¿sí? Porque todos estamos conectados, así como la electricidad alimenta a todos los celulares, ¿sí? Entonces ahí estamos en una dimensión de la conciencia bien diferente que normalmente la ignoramos por completo. ¿Mm? Ni siquiera nos cuestionamos que nosotros estemos ahí. Eso. Y nos van a decir, particularmente los Upanishads, los textos místicos de la India, que hay un cuarto estado, Turiya, the fourth, el cuarto. Sencillamente le dicen el cuarto estado, Turiya, el ser. La fuente primordial que da sustento a los otros tres estados. La fuente única que da sostén a toda la manifestación de la existencia, sin personalidad, sin rastros, luminoso, pristino y puro. ¿Mm? Y lo que nos va a enseñar el yoga de los sueños, perdón, del dormir, es que nosotros podemos habitar el estado del sueño profundo con conciencia y lograr tener un reconocimiento del cuarto con conciencia. ¿Mm? Claramente, para los tibetanos, esto requiere de un entrenamiento para reconocer el estado de claridad de la mente y el estado luminoso de la mente. ¿Mm? La base, kunchi, y la luminosidad de la mente. ¿Listo? Entonces, ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Dentro de la mística de la India, cada uno de estos estados que está relacionado con sus respectivos cuerpos está relacionado con una letra. La letra para el estado de vigilia relacionado con el cuerpo sutil, perdón, con el cuerpo físico y el cuerpo mental es la letra A. A. El estado del sueño relacionado con el cuerpo mental y el cuerpo kármico está relacionado con la letra U. El estado del sueño profundo está relacionado con la letra M. Aún. Aún. Que es el Vía Mantra más importante en las tradiciones de Oriente, incluido el budismo tibetano. Tanto para el hinduismo como para el budismo, esta sílaba Aum está relacionada con todas las experiencias de la conciencia.
Aún. Y el cuarto, Turiya, también está el silencio. Entonces, esta sílaba aún viene acompañada de un silencio al final. Entonces, normalmente uno, cuando recuerda esta vibración primordial, entonces recita el mantra. Ah, ah, mm. Y ese silencio del final, habitar ese silencio del final, nos va trayendo lentamente a la energía de el cuarto, de Turiya. Entonces, esta sílaba, que es el inicio, la apertura de la puerta, eh, la primera gran semilla, literalmente la llave que abre los estados sutiles de conciencia, se usa al inicio de todos los mantras, ¿no? Siempre el mantra empieza Om Mani Padme Hum. ¿Por qué Om y no Aum? Bueno, porque con el paso del tiempo y con la fusión del sonido, esa A y esa U vienen a sonar como una M, como una O, perdón. Por eso se escucha Om, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. ¿Mm? Mm. Viene dado por esa apertura con el Om, con la sílaba Aum. Por eso, muchas de las prácticas, particularmente en la tradición hindú, tienen como objeto aprender a reposar en esa sílaba, ¿m? Que trasciende, que transita los tres estados de la conciencia y el cuarto estado de la conciencia. ¿Listo? Entonces aquí lo que les quiero transmitir es que nosotros, desde nuestra visión dualista y separada, que es realmente el gran trabajo que estamos haciendo cuando meditamos y exploramos la naturaleza de la realidad, en ese estado de no separación, uno se empieza a dar cuenta que la mente no es una cosa que está despierta y luego soñó algo y luego se quedó dormida, no es eso. La mente es un continuo, un continuo, un continuo, un continuo, un continuo. No para, ni siquiera en el sueño profundo. El sueño profundo es una manifestación más de la mente, ¿sí? En los sueños, en la vigilia y esa sensación de identificación con lo que ocurre, ¿sí? Cuando uno realmente empieza a darse cuenta de esto, y yo he sentido que la práctica de los sueños es muy útil para uno empezar a tener estas sensaciones con claridad, uno en serio empieza a darse cuenta que el cuento de que uno es Fernando, pues es puro cuento, ¿sí? Evidentemente uno lo necesita para tener ciertas interacciones, ¿m? Evidentemente pues se necesita para vivir y decir, bueno, está en estos viajes a India y los hago yo y todo eso, ¿no? Pero digamos que ya en un sentido de observación de la mente, pues la mente se parece más a un río en constante cambio y movimiento.
que a una entidad separada, sola, en su búsqueda, ¿no? Listo. Es todo esto para irles explicando em, la esencia del yoga del dormir. Porque la, las tradiciones de la India van a tener esta práctica desde hace mucho tiempo y es una práctica basada, ustedes seguramente si han estado familiarizados con maestros de la India habrán escuchado esto, y es esa ese énfasis que ellos ponen sobre la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Mm? Si alguno de ustedes ha leído, por ejemplo, a Ramana Maharishi, un gran maestro del Advaita Vedanta, o a Nisargadatta Maharaj, o a Ramesh Balsekar, o inclusive aquí este maravilloso libro de Swami Parthasarathi. Mm, Estas tradiciones hacen mucho énfasis en que tú no puedes ser aquello que observas y es toda una práctica, ¿sí? Entonces, mm, si yo puedo estar observando los latidos de mi corazón, ¿cuál es la presencia que observa los latidos del corazón? ¿Mm? Si yo estoy observando las ganas que tengo de ir al baño, claro, yo no soy ese cuerpo porque hay una presencia que observa la sensación de querer ir al baño. Ujú. Si estoy observando un carraspeo en la garganta, claramente no soy el carraspeo en la garganta porque lo puedo observar. Mm. Si luego empiezo a observar una emoción a nivel del pecho, por ejemplo, ¿cuál es esa presencia que puede observar a la sensación o a la emoción que hay en el pecho? Si puedo observar, uy, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es esa presencia que observa el pensamiento? No soy mi pensamiento porque lo puedo observar. Y así nuestro nivel de observación se va volviendo cada vez más sutil, porque siempre le estamos prestando atención a la presencia que observa, no tanto al objeto, sino a la presencia que observa. Y cuando le prestamos atención a la presencia que observa, vamos yendo más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. ¿Sí? Y empezamos a observar la vida como un constante flujo de pensamientos, emociones, sensaciones físicas que atraviesan una presencia que observa pero que no la tocan, ¿sí? Y si uno llega a observar un pedacito de presencia, uno dice, si este estado de observación lo puedo observar, ¿cuál es la presencia que observa? Y ese tipo de meditación muy clásico del Vedanta hindú hace que la persona vaya cada vez más tomando refugio en su verdadera naturaleza. Cuando leemos autores como el maestro Eckhart Tolle, por ejemplo,
Cuando él nos habla del poder de la hora, nos habla de eso, si ustedes lo han escuchado, ¿no? Como relájense y observen cómo se sienten ahora. Este momento es lo único que hay. No hay nada más. Este momento es amplio, libre y real. Observen qué surge dentro de su mente, que puede ser un pensamiento a futuro, pero eso es mente. ¿Cuál es la presencia que observa desde el aquí y el ahora a esa mente? Observen su cuerpo sentados en la posición en la que están, ese cuerpo ocupando un espacio. Simplemente observan. Wow. Y viene, wow. Es como, wow, una refrescante brisa en medio de un calorón. El calorón de la constante identificación con todos estos cuerpos. Entonces, aprender a habitar esa presencia es algo en lo que grandes místicos han hecho énfasis, porque habitar esa presencia es despertar al sueño dentro de la vigilia del yo. ¿Mm? Eso. Entonces, la práctica del yoga de los sueños es diferente de la práctica del yoga del dormir, porque en el yoga de los sueños nosotros estamos intencionando, identificando, trabajando con objetos, teniendo propósitos, recorriendo mundos, multiplicándonos, atravesando paredes, volando. Hay objeto, ¿sí? Y hay un trabajo con objeto. El yoga del dormir no tiene objeto. El yoga del dormir está mucho más relacionado a este estado de profunda lucidez y presencia sin objeto. ¿Mm? Tenzin Wangyal va a ser una muy buena analogía en la que dice, el yoga de los sueños es como cuando hacemos la práctica del Shiné visualizando una deidad, ¿no? O visualizando, haciendo el yoga del guru, que entran estas luces dentro de nosotros, ¿sí? Ujú. Pero el yoga del dormir es como hacer Shiné sin objeto. O sea, tener la mente ampliamente presente y enfocada sin que haya ningún objeto al cual aferrarse. Por eso, él dice que normalmente uno pasa primero por el yoga de los sueños y eventualmente por el yoga del dormir. No necesariamente tiene que ser así. Tal vez muchos de nosotros podemos llegar a encontrar inclusive más fácil estos estados de reposo absoluto, consciente, que la lucidez en medio de las imágenes y la acción del sueño. ¿Mm? Entonces es la misma experiencia de irse a acostar cada noche, pero son dos escenarios diferentes.
En uno trabajamos en el estado de conciencia de prajna, de los sueños. En el otro trabajamos en el estado de conciencia de tejas, del sueño profundo. Y ojalá, desde el sueño profundo, dar un pasito más para lograr experimentar la rikpa, la luminosidad base. Listo. Entonces, Tenzin Wangyal nos va a decir que esta experiencia del dormir es de tres tipos. El dormir de la ignorancia. Entonces, el dormir de la ignorancia es lo que experimentamos la mayoría de los seres humanos todas las noches, durante muchos años. Uno está cansado, comió un resto, llegó de trabajar, vio una película o pedazo de película y uno. Y sin darnos cuenta, nos conectamos a esa increíble fuente, donde también se conectó el gatico Cosmos, donde también se conectó nuestro perrito Pulgas, donde también se conecta Cucarachita. Todos se conectan a esa gran fuente y se recargan de energía, pero no se dan cuenta, incluyendo a los seres humanos. Entonces nos despertamos llenos de energía, no sabemos por qué. Uno puede tratar de darle explicaciones fisiológicas, pero desde el punto de vista de los cuerpos, todos se han conectado con esta fuente del sueño profundo, que a su vez se sostiene en la conciencia de energía infinita, y por eso nos despertamos otra vez llenos de vitalidad y energía. Tanto el gatito como el perrito, la cucarachita y yo, ¿sí? Pero así como normalmente hasta hace unos meses decimos, sí, yo creo que yo soñé como si los sueños fueran como un objeto, no un continuo de tu propia conciencia. O sea, esa realización es muy valiosa cuando uno se da cuenta que no se trata del yo de la vigilia, porque cada yo jura que es él. El yo del sueño también jura que es él. Entonces no se trata de, sí, yo en medio de mis soñé. No, la mente sigue su flujo y yo estoy cada vez prestándole más atención. Cada vez yo antes empecé a observar mis pensamientos en la vigilia y empecé a darme cuenta cómo es mi mente. Tremenda, increíble. Ahora la estoy viendo en los sueños. Mm. Ahora puedo llegarla a ver en un estado más silencioso, más sutil, más profundo. Como cuando ustedes han hecho cursos de meditación larguísimos, que tal vez llega un punto donde uno no sabe cómo ni cómo pasa el tiempo porque es solo una conciencia presente que observa, ¿m? Muy sutil, sin película, sin drama, sin todo el cuento, sino realmente como habitándose. Entonces, un poco como eso, empezamos a salir de la profunda ignorancia. Entonces, el dormir de la ignorancia es esta base del samsara que nos mantiene a todos bajo la ilusión de que nos despertamos, de que dormimos, de que pasan los días. Ajá. Y es una ignorancia muy, muy profunda y muy arraigada en el inconsciente colectivo. ¿Listo? Luego, él lo va a poner como dormir samsárico. Dormir samsárico, básicamente, él se está refiriendo a el estado de los sueños. ¿Mm? Entonces, desde el dormir de la ignorancia, empezamos otra vez a engrosar el cuerpo kármico, el cuerpo mental, y uno empieza a experimentar una vida y la mente, el ego, ahamkara,
se apega a las experiencias que ve diciendo, ay, me dolió, ay, me excité, ay, me asusté, ay, ay, yo. ¿Mm? Dormir samsárico, muchas veces también así. ¿Mm? Y finalmente, el dormir de claridad o dormir lúcido, que es lograr permanecer en el estado donde la mente ya no está enfocada en el cuerpo físico ni en el cuerpo emocional, muy sutilmente en el cuerpo kármico, ¿m? Reposando en el cuerpo causal y uno poder, wow, simplemente mantenerse ahí plenamente lúcido. Ese es el dormir de claridad. ¿Listo? Entonces, hay unas técnicas que seguramente ustedes habrán escuchado que se conocen como yoga nidra, ¿no? El acostarse y el relajarse, o un poco como lo que uno hace al final de las prácticas de yoga, shavasana. ¿Mm? Muchas de estas prácticas se usan para dormir mejor y eso es magnífico, magnífico, magnífico. Las prácticas del yoga del dormir no están tan orientadas a dormir mejor, ¿sí? No es como wellness. Si bien uno sí queda dormido, porque la idea es quedarse dormido, la idea es que la conciencia esté despierta. El yogi está despierto mientras los demás duermen. ¿Mm? El cuerpo está completamente en descanso, en reposo, recuperándose. La mente fluctúa al estado del sueño y se devuelve al estado de sueño profundo y la conciencia de uno está ahí observando silenciosamente y esa observación purifica. Eso es lo más increíble de todo. Esa presencia silenciosa, cuando uno ya reconoce eso, todo lo demás pierde mucha fuerza. ¿Mm? Esa es la experiencia de los místicos. Cuando uno ya es, ay, cierto que yo no soy, ni siquiera es un pensamiento, ¿no? Sino que es la sensación de, esto puede ir tan profundo que uno se da cuenta que uno nunca ha nacido y nunca ha muerto. Por eso se dice que los yogis trascienden o consiguen la inmortalidad. No porque su cuerpo físico viva un montón de tiempo, sino porque llegan a esa comprensión muy profunda de, wow, ¿en qué película estuve metido, no? Así como uno sale de un sueño y dice, ¿en qué película estuve metido? El yogi, después de experimentar estos estados sutiles de conciencia, wow, qué pérdida de memoria tan berraca, ¿no? Uf, toda esa experiencia de vida, una ilusión, Maya, Maya, ¿sí? Esa es la sensación del yoga del dormir. Entonces, tiene que ver con mejorar nuestros estados de sueño, dormir más rico, dormir más profundamente y menos, sí, que es como yo veo que enfocan mucho el yoga nidra, ¿no? Como antes la persona tenía que dormir 8 horas, ahora solo tiene que dormir 4 y está súper bien porque entra en un estado de dormir profundo. Entonces, eso es un yoga del dormir terapéutico, digamos. Este yoga del dormir que nos plantean los yogas tibetanos es el dormir de la claridad, de habitar un estado de conciencia lúcidamente mientras ocurre sin tocar nada.
Mirar y no tocar es respetar, como le dicen a los niños. Está buenísima, ¿no? Mirar y no tocar es respetar cuando los llevan de visita a alguna casa. Entonces, y el niño se pone los brazos atrás y empieza a mirar las porcelanas y todo sin tocar, no tocar. Entonces uno también entra en ese estado de no tocar, no tocar. ¿Mm? Y como nos compartía Tati la clase pasada, yo siento que esta práctica tiene mucho que ver. Hay una palabra muy importante en esto. Relax, relax. El yoga de los sueños tiene, yo siento que tiene mucho que ver con relax. Y el relax es más relax de lo que uno piensa. ¿Mm? Nosotros pensamos en el relax como si está relajado, fresco. Esto va más sutil todavía. Es una relajación muy profunda. Es empezar a darnos cuenta del increíble nivel de ansiedad que tenemos. Todo esto nos lo compartió Tati la clase pasada al principio, como, uy, ¿en serio que hay un montón de cosas que pasan en el inconsciente y no había visto? Sí, porque también es colectivo. Y estamos muy acostumbrados a la ansiedad y a la obsesión y al miedo. ¿Mm? Y este relax es ir cada vez más profundo en una relación con la vida, con la mente, con la experiencia del dormir, sin hacer nada, pero muy sutil, muy sutil. Voy a tratar de explicarles un par de ejercicios sobre esto. El primero lo descubrí yo. El segundo lo comparte el autor que preguntaba Leonor al principio, Charlie Morley, ya en las prácticas avanzadas. Entonces, yo tuve una experiencia muy sencilla y muy profunda. De hecho, esto me acuerda al audio que escuchamos sobre Eneco. Para los que no lo han escuchado, yo dejé un audio de un español que se llama Eneco, que trabaja en sueños lúcidos y viajes astrales. Y es por ese lado, es por ese lado, es acostarse en una cama o en el piso. ¿Mm? Y les voy a compartir mi experiencia. Vale la pena escucharla en eco también. Mi experiencia fue que una vez por la mañana, antecitos de un almuerzo familiar, me acosté sobre la cama y empezó como un ejercicio muy inocente de decir, ah, qué rico, qué rico es no estar entusado. Uf, no hay tusa en este momento en mi vida. Tusa, para los que no son colombianos, es esta sensación de mal de amor. Es que no sé cómo será en México o en Argentina o en Venezuela. Es que uno estuvo en una relación y uno entonces quedó ahí como, y eso, ¿no? Entonces, ay, qué rico. Ay, no hay tusa. Ay, qué afortunado, qué rico. Uf. Ah, soy tan afortunado. No tengo nada de qué preocuparme. Ay, soy abundante. Ay, tengo una linda familia.
Ay, tengo un buen cuerpo. Ah, tengo una buena mente. Ah, tengo la posibilidad de observar lo que pasa en la mente. Y así lentamente uno se va yendo cada vez más hacia adentro, en un estado de plenitud y profunda relajación sin mover un músculo. ¿Mm? Y es como si uno llegara a un punto donde igual uno ve el flujo de los pensamientos sobre lo que pasa, las sensaciones atravesando el cuerpo, pero cada vez más parecen las olas del mar. ¿Mm? Cuando uno hace buceo y va metiéndose al fondo del océano y las olas del mar ya no te tocan, sino que quedaron arriba en la superficie y uno empieza como a sentir el cuerpo sutil, la circulación de la sangre, las sensaciones en el cerebro, la respiración. Y son esos pequeños instantes de no yo y de una sensibilización de la mente increíble. Mm. El cuerpo entra casi que en ese estado de la parálisis del sueño, a la que muchos le tenemos miedo, que es que el cuerpo queda completamente con todo el peso puesto en la cama o en el tapete. Chris, la maestra de Contact que está aquí, puede seguramente entender esa sensación que se busca mucho en las clases de danza, Contact, ¿no? Soltar y dejar todo el peso en el piso, ¿m? Para volverte más liviano, ¿sí? Como esa sensación de que el cuerpo está completamente quieto, tieso, haciendo sus funciones y la conciencia habita libremente dentro de ese cuerpo-mente. De aquí se desprenden muchas prácticas de otros yogas, pero no son asunto de este curso. Para muchas veces buscar ese tipo de cuerpo y mente es la apertura a otros estados, ¿no? A otras prácticas, pero pues no les puedo compartir porque no las he practicado. Pero sí, este estado que puede tomar unos minutos cuando uno lo hace, ya cuando uno vuelve, uno se siente tan bien porque hay como una sensación muy clara de esa experiencia en la que uno no es ninguna de esas olitas del mar, sino que uno aprende a tomar un refugio silencioso y muy consciente en una dimensión profundamente relajada. ¿Mm? Y ese estado de profunda relajación libera tensiones, libera energía, despeja nubosidades, ¿sí? Purifica, purifica. Estar ahí purifica. Entonces uno puede hacer ese tipo de prácticas todos los días. Inténtenlo, a ver cómo les va. ¿Mm? Y otro ejercicio, ya un poquito más complejo, pero muchas veces uno tiene suerte de principiante y nos lo compartió de hecho Juan en una de las clases, es uno, en el yoga de los sueños es duerma sus 4 horas y media.
sobre todo. Y yo también encontré que esta práctica que les platiqué funciona cuando uno no está cansado. O sea, por ejemplo, cuando uno se ha levantado ya y uno vuelve y se acuesta y ya no tiene sueño. O sea, ahí he sentido que la práctica resulta mucho más eficiente para no quedarse dormido, esa profunda relajación. Y este ejercicio también lo recomiendan después de haber pasado por las etapas gruesas del sueño, las 4 horas y media iniciales. La persona eh, se acuesta después de haberse despertado 5 horas después y empieza a surfear con atención el estado hipnagógico. Recuerden, el estado hipnagógico es cuando empezamos a tener estas visiones, estas luces, estas figuras geométricas, a parecer que uno está sentado en un transmilenio. Uno empieza a transitar con mucha atención esas imágenes, ¿m? Manteniendo siempre la atención, no identificándose tanto con lo que uno está viendo, sino observándolo, ¿no? Mirar y no tocar es respetar. Y uno va así, mirando, mirando, mirando. El estado hipnagógico se va empezando a hacer gruesito, gruesito, y cuando uno se da cuenta, que fue la experiencia que nos compartió Juan, ya estoy dentro de un sueño. Y el sueño tiene su movimiento propio tal, ¿sí? Y uno puede llegar a entrar directamente lúcido al sueño. ¿Mm? Y ya si uno es muy pilo y tiene lucidez, uno es consciente que ese sueño es solo una ilusión. Y uno puede tener inclusive el sankalpa, la intención de querer diluir el sueño y acceder al estado del sueño profundo. Entonces empieza uno a permitir que el sueño se diluya y uno entrar en ese estado de vacío conscientemente. ¿Mm? Y habitar literalmente ese estado de vacío. Por eso, como hizo Juan en su sueño lúcido, es que los tibetanos también recomiendan tanto, si estás lúcido, sentarte y empezar a meditar para llevarte del estado del sueño a este estado de potencialidad pura y energía que representa el sueño profundo, y ojalá desde ahí ya permitirnos tener la posibilidad de experimentar la rigpa, ¿m? El estado luminoso de la mente. Bueno, esa es la introducción al yoga del dormir. La próxima clase ya veremos las técnicas tibetanas que están acompañadas de ciertas visualizaciones, pero por ahora escuchemos el audio de Neko, que también tiene que ver con esto, ¿no? De cómo él alcanzó una gran maestría en lo que sabe exactamente así, llegando a estados de relajación muy profundos. Démonos la oportunidad de sacar algún tiempo durante el día de echarnos y entrar en esa profundidad. Y si podemos, después de nuestras 4 horas y media de sueño y nos despertamos, empezar con esta práctica a ver si logramos transitar el hipnagógico, habitar en los sueños y desde los sueños meditar o pedir con un sankalpa, quiero entrar al sueño profundo o quiero entrar a Turiya, ¿no? ¿Qué pasa si uno hace ese tipo de sankalpas y permite que esa realidad del sueño se diluya y uno entrar a un estado de presencia más profundo? Bueno, entonces vamos a dejar por ahí. Vamos a dar ahora espacio para
las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pero se puede también entrar a ese estado hipnagógico que dicen 6 horas después de una vez intentar hacerlo en el comienzo de la noche, cuando uno se empieza a quedar dormido, ¿serviría? Sí, sí sirve. Sí sirve. Lo puedes hacer desde el principio de la noche. Digamos que la recomendación, o más bien el tip de los soñadores lúcidos es que claramente cuando uno lo hace en la primera parte de la noche, va a ser un poquito más difícil porque vas a tender a quedarte foqueada más rápidamente, mientras que después de que ya has descansado un poquito, la conciencia está más alerta, ¿sí? Es por eso que recomiendan hacerlo después de 5 horas de dormir, pero lo puedes hacer desde un principio, puedes intentarlo, claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces les deseo una muy bonita noche, dulces sueños y ahí seguimos en esta práctica. Bueno, John Freddy, ¿qué pregunta tienes? Eh, Hola Fernando, mira, mi pregunta es la siguiente. Cuando hablas de como ese estado, como dormir de claridad, ¿se podría asociar a lo que en meditación trascendental sería como el campo unificado? Eh, Dame un segundo, por favor, John Freddy. Ujú. Es que alguien está llegando y está por aquí. Un segundo. Listo. Ahora sí, John Freddy, dime. Sí, como el dormir de claridad sería como haciendo una relación a lo que en meditación trascendental sería como la, la conexión con el campo unificado. Sí, muy probablemente. No he practicado la meditación trascendental, pero muy probablemente hacen referencia a eso. Ujú.
Ok. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, Fer. Buenas noches a todos. Chao, Gracias. Mariana. Hasta Buenas luego noches. a Chao, todos. Hasta Alexandra. luego, Chao, gracias. Leo. Chao, Chao. Marisol. Chao a todos. Chao, Gracias, Fer. Sonia. Estuvo súper increíble la clase, me encantó. Tan linda. Chao, Tati. Chao, gracias. Chao a Chao, todos. chao, Juan. Ahí hablamos pronto. Pronto, sí. Hasta luego, chao, feliz noche. Chao, Gracias, Marce. Que estés bien. chao.